compartir este domingo el siguiente capítulo de la confesión. Vamos a abrir nuestra confesión, hermanos. La semana pasada nuestro pastor terminó el capítulo de la Divina Providencia. Y en esta ocasión vamos a ver acerca de la caída del hombre, del pecado y su castigo. Vamos a leer, en esta mañana vamos a ocuparnos solamente del párrafo 1. Vamos a orar primero, hermanos, antes de empezar, ¿ya? Dios mío, Padre Santo, te damos gracias, Señor, una vez más por habernos traído a este lugar, Señor, en este local donde nos has permitido en tu providencia, Señor, que podamos congregar, Señor, en un lugar físico. Gracias por los hermanos que están presentes y por los hermanos que no hayan podido venir por diversos motivos. Señor, guárdalos y cuídalos y ayúdanos, Señor, a comprender, Señor, esta mañana. Ayúdame a mí para poder enseñar conforme a lo que tú has escrito acerca de este tema, Señor, de la caída del hombre, Señor. Un tema que a veces lo entendemos mal y muchas veces no entendemos si es que aún no hemos entendido correctamente el Evangelio, Señor. Te pedimos, Señor, que nos des entendimiento en esta mañana. Te damos gracias, Señor, todo esto en el nombre de Señor Jesús. Amén. Vamos a leer todos juntos, hermanos, todo el párrafo 1, omitiendo los textos. Dice así: a pesar de que Dios creó al hombre recto y perfecto y le dio una ley justa que hubiera sido para vida si lo hubiera guardado, y amenazó con la muerte su transgresión, el hombre no la honró por mucho tiempo, usando Satanás la sutileza de la serpiente para subyugar a Eva, y luego a través de ella seduciendo a Adán, quien sin ninguna coacción deliberadamente transgredió la ley bajo la cual habían sido creados, y también el mandato que les había sido dado al comer del fruto prohibido, lo cual agradó a Dios permitir conforme a su sabio y santo consejo, habiéndolo ordenado con el propósito de que fuera para su propia gloria. Todo este capítulo 6, hermanos, está dividido, si nos damos cuenta, en 5 párrafos, ¿ya? Pero si vamos a hablarlo por temas específicos, está dividido en 2, yo lo veo, al igual que hermanos del pasado, en 2 partes. La primera parte, que viene a ser solamente el párrafo 1, que habla de un concepto general o específicamente el tema del suceso, el evento de la caída del hombre. No detalla, como los demás párrafos, todas las consecuencias, todas las implicancias. Y la segunda parte ya viene a ser el resultado en sí de la caída, del párrafo 2 al 5, ¿no? El párrafo 2 que se refiere al pecado representativo de Adán, ¿no? El párrafo 3 que se refiere ya específicamente al pecado original, cómo se transmite, los resultados. El párrafo 4, el pecado que está reinando en los inconversos. Y el párrafo 5, el pecado no reinante, sino permanente en los creyentes, ¿ya? Y en esta mañana, como les decía, solamente vamos a meditar en el párrafo 1. Ahora bien, de repente alguien podría decir que nunca de repente ha escuchado acerca de lo que es la caída del hombre. Podría alguien decir que de repente esta es una enseñanza nueva, ¿no? Ciertamente para mí fue una enseñanza nueva cuando empecé a conocer al pastor, porque ciertamente nunca se hablaba así específicamente de la caída del hombre, del pecado, de su castigo. Más bien decían que el hombre no está castigado, ¿no? Pero esta enseñanza no es nueva, hermanos. Esta enseñanza ha venido históricamente. Por ejemplo, Ireneo, uno de los padres de la iglesia, le enseñó para contrarrestar una falsa enseñanza llamada el gnosticismo. El gnosticismo enseñaba esto, que había un Dios malo que era creador, ¿no? Que se refería más que todo al Dios del Antiguo Testamento, y que Jesucristo era el Dios bueno y perfecto, ¿no? Y la salvación se obtenía a través del conocimiento escondido. Sin embargo, Ireneo enseñó justamente con más ahínco acerca de la caída del hombre para contrarrestar esa enseñanza. También le enseñó Agustín de Hipona. En los primeros 5 siglos había una enseñanza que estaba en su apogeo, que era el pelagianismo. Y Agustín le enseñó, porque Pelagio enseñaba
o negaba lo que es el pecado original y enseñaba que la salvación se podía obtener por obras, no por gracia, en la práctica. Y Agustín de Hipona volvió a enseñar con más ahínco esta enseñanza de la caída del hombre. Y si miramos hace pocos cientos años, Juan Calvino también enseñó acerca de la caída del hombre, más conocido ya como la depravación total, pero en sí viene a ser lo mismo, la caída del hombre. ¿Por qué lo hizo? Para contrarrestar la falsa enseñanza de los sofistas. En ese tiempo los sofistas los conformaban los católicos, los jesuitas, los anabautistas, que ninguna relación tienen con los bautistas particulares, y los socinianos. Y también los cristianos post-reforma enseñaron acerca de la caída del hombre para contrarrestar la enseñanza de los arminianos. Pero esto viene del Génesis. Vamos a verlo ahorita en el Génesis, este texto, ¿no? Pero ¿por qué es importante? ¿Por qué tenemos que hablar acerca de la caída del hombre? ¿Por qué no, en vez de leer el capítulo 6, no vamos al capítulo 7? Si ya todos sabemos que el hombre ha caído. ¿Por qué? Porque de repente si no entendemos, o si entendemos algo básico y no profundizamos en esto, no vamos a entender cuál es la naturaleza exacta y verdadera del hombre. No vamos a entender por qué ocurren algunas cosas en este mundo, ¿no? También entender o conocer la caída del hombre nos va a permitir a nosotros entender, por ejemplo, por qué enfermamos, por qué envejecemos, por qué morimos físicamente. Un entendimiento correcto de la caída del hombre nos va a entender un entendimiento correcto de nuestra enfermedad, vejez y muerte. También nos va a permitir, o nos evitará, mejor dicho, pensar o imaginar de repente que podemos ir al cielo por alguna obra que hagamos nosotros. Y también entender la doctrina de la caída del hombre o la enseñanza de la caída del hombre nos va a permitir a nosotros ver nuestra necesidad de Cristo, ¿no? Pero si no entendemos acerca de cómo está el hombre, no entendemos nada acerca de la caída del hombre, no vamos a entender el verdadero significado de por qué murió Cristo en la cruz. No vamos a entender que éramos enemigos de Dios, ¿no? Porque hay algunas personas que no se sienten así, ¿no? Decían, no, yo nunca he sido enemigo de Dios, no, pero el creyente cree que fue en un tiempo pasado enemigo de Dios, ¿no? Y no entendemos que estábamos separados eternamente de Dios, ¿no? Entonces vamos a ir ahora al texto en sí. Me acompaña por favor a Eclesiastés 7:29, el primer párrafo de nuestra confesión. Eclesiastés 7:29. Por una cuestión de tiempo no vamos a ver todos los textos, vamos a ver los textos más importantes. Eclesiastés 7:29, si la tenemos todos, dice así: He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones, ¿no? Esta primera parte dice, Dios creó al hombre recto, y coincide con lo que dice nuestra confesión. Dice, a pesar de que Dios creó al hombre recto y perfecto. Pero ¿qué significa esto de que Dios creó al hombre recto? Está hablando específicamente de Adán. Adán era en ese momento el hombre recto. ¿Pero qué significa? Que Dios le dio al hombre parte de su conocimiento, ¿no? Pero no le dio todo el conocimiento de Dios, ¿no? Le dio al hombre también libertad moral, ¿no? Le dio también al hombre a conocer su voluntad, la voluntad de Dios. También significa que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, con las emociones de Dios. No significa, sin embargo, que el hombre era libre para hacer lo que quisiera, ¿no? Hay que entender esto. Tampoco significa que el hombre, porque fue hecho a imagen y semejanza de Dios, fue un espíritu como Dios, ¿no? Tampoco significa que Dios hizo al hombre un ser celestial, sin pecado, inmaculado, ¿no? Esa cualidad solamente la podría tener los ángeles, ¿no? Y la podemos tener nosotros los santos glorificados cuando ya no tengamos que batallar con el pecado, ¿no?
en esencia, eso significaría lo que es Dios hizo al hombre recto. Pero ¿qué más dice el texto? Pero ellos buscaron muchas perversiones. ¿Qué significa eso? Y eso desde Adán hasta el día de hoy. ¿Qué significa esto? Que significa que el hombre solamente busca pecar. Por eso es que no hay quien busque a Dios, dice el texto. Aunque algunos dicen, yo buscaba a Dios, pero no, eso no es así. Desde Adán hasta el día de hoy, el hombre solo busca pecar y pecar. Por eso en Génesis 6:5 dice que la maldad de los hombres era mucha y los pensamientos del corazón de todos los hombres siempre era inclinado hacia la maldad, ¿no? Solo un caso práctico, por ejemplo, si en la mente del hombre estaba, pongamos, el deseo de beber alcohol, siempre va a hacer todo lo posible para satisfacer ese deseo de beber. O si el deseo del hombre está en fornicar, siempre va a estar haciendo todo lo posible para cumplir y satisfacer ese deseo, ¿no? Siempre. Porque el hombre siempre va a buscar eso. En esencia, el hombre piensa en pecar, sus pensamientos, sus sentimientos, todo lo que afecta a su mente, todo lo que involucra a su mente, siempre va a buscar el pecado, siempre. Pero ¿desde cuándo el hombre buscó muchas perversiones? ¿Desde que cumplen 8 años? ¿Desde que nacen? ¿No? Al detalle lo vamos a ver posiblemente en los siguientes párrafos, pero esto se inició desde Adán, ¿no? Cuando el diablo tienta a Eva, ¿no? Y Adán aprueba lo que le sugiere a Eva, que es comer el fruto prohibido, no es una manzana, como algunos piensan. El día que Adán pecó, comiendo del árbol prohibido, desde ese momento Adán, desde ese momento el hombre buscó muchas perversiones hasta el día de hoy. Desde ese momento todo hombre busca desobedecer a Dios, todos, absolutamente todos. ¿Qué más dice nuestra confesión? Dice, y le dio una ley justa, ¿no? Le dio una ley justa. Vamos a Génesis 2:17, hermanos. Génesis capítulo 2, versículo 17. Génesis capítulo 2, versículo 17 dice, mas del árbol de la ciencia y del bien no comerás. Capítulo 2, versículo 17. Mas del árbol de la ciencia y del bien no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Buscando bibliografía en cuanto a este tema, encontré una historia descabellada de un grupo que dice ser cristiano, que decía que Adán había comido o ya comía del árbol antes de la caída del hombre. Es decir, Adán ya estaba comiendo de ese fruto que Dios le había prohibido, ¿no? Pero, de repente ustedes lo pueden escuchar por ahí, pero ¿será eso cierto? ¿Será que Adán comió del árbol de la vida antes de la caída? Quiero decirles que eso es falso por 3 motivos. Primero, mira, si vamos ahí nomás en Génesis 2:9, dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comerlo, y también del árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Acá vemos algo, que el árbol de la vida y el árbol de la ciencia o conocimiento del bien y del mal estaban juntos, ¿ya? Y el Génesis 3:3 dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás ni le tocaréis para que no muráis. Los dos árboles estaban juntos en medio del huerto, aunque específicamente le prohibió el comer del árbol del bien y del mal. ¿Ya? Entonces, uno había una relación, ambos árboles estaban en medio del huerto. Lo otro es que Eva le dijo a la serpiente que Dios le había prohibido comer dicho árbol. Génesis 3, 2 y 3 dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, de todos los árboles podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. O sea, entendía que no podían comer, es decir, no estaban comiendo aún del árbol. Génesis 3:24, el tercer caso, ¿por qué no?
echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Es decir, después que habían comido del árbol, del conocimiento del bien y del mal, existía el riesgo, por así decirlo, de que también coman del árbol de la vida, ¿no? Entonces, era imposible, si es que alguna vez escuchan esto, que Adán haya podido comer del árbol de la vida o del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿no? Antes de la caída. Tampoco este árbol de la vida representa como la Iglesia Católica a veces dice fue una manzana, otro grupo de católicos dice que no, sino que Adán y Eva fornicaron, eso significó, tampoco es eso. No estoy diciendo que sea bien la fornicación por si acaso. Pero ahora bien, ¿por qué Dios ordenó a Adán no comer del árbol? ¿Por qué? ¿No? ¿Cuál era el problema con que Adán coma del árbol? No era primeramente porque el árbol iba a dar un conocimiento ilimitado a Adán, no era por eso, no era porque este árbol le iba a hacer sumamente malo a Adán, ¿no? Aunque es una consecuencia, pero no específicamente por comer de este árbol. Tampoco era porque Adán necesitaba comer del árbol para poder diferenciar del bien y del mal, porque recordamos que la ley de Dios ya fue escrita en el corazón de los hombres. Entonces tampoco era por eso, ¿no? Sino que tiene que ver en relación con la obediencia, ¿no? Por ejemplo, un padre natural tiene el derecho de exigir a sus hijos o hijas que le obedezcan. Pero ¿qué pasa si un hijo o una hija o sus hijos desobedecen a un padre? El hijo va a tener que afrontar la consecuencia de su desobediencia, ¿ya? Y tomemos en cuenta esto también, que los padres dan a sus hijos, los padres naturales, ropa, vivienda, comida. Y todo esto lo hacen de manera libre, gratuita, sin que los hijos lo hayan merecido. ¿O qué hijo hizo algo para merecer que, por ejemplo, un bebé de 6 meses le dé ropa? No hizo nada. Algo similar, que no soy bueno con las analogías, pero es con Dios. Dios es el Padre eterno. Él exige la obediencia del hombre. Él exigió en ese momento la obediencia de Adán, ¿ya? Él dio libremente a Adán y a Eva, que estaban juntos también, la libre disposición para que ellos puedan comer cualquier fruto de cualquier árbol. Y se lo hizo gratuitamente, sin que ellos lo hayan hecho algo para merecerlo. Ellos ya fueron formados del polvo de la tierra y no hicieron nada, no merecían nada, ¿no? Entonces Dios ordena a Adán que le obedezca. Entonces, ¿por qué Dios ordenó a Adán no comer del árbol? Porque Dios quería que lo obedezca. Simplemente eso. No era porque el árbol tenía un poder sobrenatural, extraordinario. No era tanto eso, ¿no? Pero ¿qué pasó? Que el hombre desobedeció. Y Adán y Eva, así como los hijos de un padre natural pagan las consecuencias, Adán y Eva pagaron las consecuencias de su desobediencia. Y hasta el día de hoy nosotros, como descendientes de Adán, tenemos que afrontarlo también, ¿no? Dios le dio tierra y animales para que ellos sean señores de la tierra, pero ellos desobedecieron, comieron del fruto prohibido, ¿no? Y posiblemente la paz que de repente haya habido en algunos animales cambió. La naturaleza también se vio afectada, por eso que también hay animales salvajes, ¿no? Todo se vio afectado, todo, desde el hombre hasta la naturaleza. Hasta el día de hoy también, el día de hoy, hermanos, Dios ordena al hombre obedecer el mensaje del Evangelio, ¿no? Pero ¿qué pasa si el hombre desobedece este mensaje del Evangelio? ¿Qué pasa? Ya sabemos las consecuencias que va a tener eternamente su alma. O como decía el hermano acerca de la ley de Dios, ¿qué pasa si el hombre desobedece la ley de Dios? ¿No? Ya sea como incrédulo o como creyente, va a tener que afrontar las consecuencias por su desobediencia. Entonces, hermanos, Dios prohibió a Adán comer del árbol para probar su obediencia, ¿no? Adán debía obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo ordenó, nada más, simplemente eso, ¿no? Solamente eso. Ahora bien, ¿por qué se llama el árbol del conocimiento del bien y del mal? Entre comillas, apóstol decía que el árbol del conocimiento del bien y del mal representa el diezmo, y Adán, como no diezmaron, ya cayeron. Esto lo dijo Guillermo Maldonado, lo escuché ahí en su interpretación de este texto, ¿no? Posiblemente aún cuántos estarán interpretando diciendo cada locura, otros pueden decir otra cosa, ¿no? Pero el conocimiento del bien y del mal
en relación con Deuteronomio 1:39, Isaías 7 y 2 de Samuel 14, 17 al 20, está relacionado a una madurez, ¿ya? O Génesis 2 también, el conocimiento del bien y del mal también se refiere a una madurez moral o ética, ¿ya? ¿Y qué pasaba? En Génesis 3:22 dice: he aquí el hombre como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Si la ley de Dios fue escrita en el corazón de los hombres, también en Adán, y conocer el bien y el mal representaba madurez, entonces ¿acaso era que Adán antes no conocía el bien y el mal? No, hermano, sino que Adán conocía el bien antes. Pero cuando comió del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, adquirió el conocimiento del bien y el mal, pero de una manera ilícita, como Dios no lo había ordenado. Ahora conocía el mal, sí, pero para su propia vergüenza. Ahora se daban cuenta del mal que habían hecho al desobedecer a Dios. Ahora entendían que era mal desobedecer a Dios, ¿no? Y tenían que afrontarlo. Era para vergüenza de ellos, ¿no? De esta manera que adquirieron el conocimiento del mal y ahora el conocimiento del bien quedaba allá en el pasado, ¿no? Era solamente un recuerdo, un recuerdo. La siguiente parte de nuestra confesión dice, ¿no? Y le dio una ley justa que hubiera sido para vida si lo hubiera guardado. El siguiente parte dice: y amenazó con la muerte su transgresión. Dios amenazó con la muerte su desobediencia. En otras palabras, Dios amenazó a Adán: si tú comes de este árbol vas a morir, ¿no? El mismo texto que estábamos viendo, Génesis 2:17, dice: mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Dios dio una advertencia a Adán, que si comía del árbol iba a morir. Y ciertamente fue así, primeramente físicamente, aunque no murió en el acto, pero Adán envejeció y de ahí murió. Pero iba más allá esta muerte, ¿no? Esto lo veremos ahorita en unos minutos acerca de la muerte espiritual. Pero acá vemos algo: el pacto de Dios y el hombre. Dios hizo una alianza, por así decirlo, voluntaria con el hombre. Un Dios eterno, soberano, hizo una alianza con un hombre insignificante, lo que se conoce como el pacto de obras, que este es el primer pacto de Dios con el hombre, ¿no? En este pacto el hombre Dios exigía al hombre su obediencia total a su mandato. En este caso podría decirse la ley de Dios. En ese mandato encerraba toda la ley de Dios, de no comerás del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿no? Y si el hombre obedecía, iba a recibir bendición. Y si el hombre desobedecía, iba a obtener la muerte, ¿no? Y un solo pecado rompió este pacto, que fue justamente el pecado de Adán, el pecado de su desobediencia. Este tema de los pactos seguramente lo veremos en el siguiente capítulo, cuando el hermano habla acerca del pacto de Dios, ¿no? Pero del pacto de obras al pacto de gracia, ¿no? Ahora que estamos nosotros bajo este pacto de gracia. Si bien es cierto, Adán pecó, pero Dios en su misericordia le dio más adelante vestiduras, ¿no? Así como Dios nos dio a nosotros vestiduras nuevas cuando hemos sido salvados, ¿no? Pero alguien podría decir, como lo he escuchado, algunos dicen esto, por ejemplo: Adán no rompió ningún pacto. Algunos que no creen en esta doctrina del pecado original y la caída del hombre, ¿no? Algunos niegan, por ejemplo, el pecado original. Dicen: no, Adán no rompió ningún pacto. ¿Cuál es nuestra respuesta? Si en Oseas 6:7, lo voy a leer, hermano, porque una cuestión de tiempo nada más. Oseas 6:7 dice: mas ellos, cual Adán, o como Adán también, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Este mismo texto en la versión Biblia Día dice: Adán había quebrantado el pacto. Este se refiere al pacto original, al pacto de obras. Entonces Adán sí rompió el pacto que Dios había hecho con el hombre. Y desde Adán hasta el día de hoy,
Así como Adán escogió el pecado, también el hombre escoge el pecado voluntariamente. Otras historias raras que he escuchado dicen que hay mejores representantes que Adán, ¿no? Dicen, si yo hubiera estado en lugar de Adán, yo no hubiera comido ese árbol prohibido. Pero yo estoy seguro que si hubiera un concilio, ¿no?, de hombres piadosos, estoy seguro que llegarían a la conclusión y elegirían o decidirían o estarían de acuerdo en que Adán es el mejor representante. ¿Por qué? Porque Adán fue concebido sin ser descendiente del pecado, ¿no? Y aunque es verdad que no hemos desobedecido a Dios como Adán, no significa que seamos menos pecadores que Adán. Adán cometió un solo pecado, ¿no?, y le costó la muerte. Nosotros, ¿cuántos pecados hemos cometido? ¿No? Entonces esa idea descabellada de que hay mejores representantes de Adán, o de algunos hombres que se creen sumamente justas y creen que si hubieran estado en el lugar de Adán, ellos no hubieran pecado, están equivocados, ¿no? Adán rompió este pacto de obras y desde Adán hasta el día de hoy todo hombre ha roto el pacto de obras. Ningún hombre ha podido cumplir, nadie. Todo hombre ha desobedecido el mandamiento de Dios. Adán desobedeció solo un mandamiento, pero todos los hombres desobedecen muchos mandamientos. Y si hiciéramos una lista de todos los mandamientos que están en la Biblia, sinceramente nos sorprenderíamos cuántos mandamientos rompen los hombres o cuántos mandamientos hemos roto nosotros en el pasado, o aún siendo creyentes, cuántos mandamientos estamos rompiendo. Y por eso muchos no vienen a la Biblia, para no conocer qué mandamientos tiene Dios para mí. La mayoría viene a la Biblia solo para ver qué bendición tiene Dios para mí, para serme feliz. Y eso está mal, ¿no? Si entendemos esto, hermanos, que todo hombre ha roto el pacto de hombres, todo hombre necesita, hermanos, urgentemente la salvación. Todo hombre necesita a Cristo porque ha desobedecido la ley de Dios, ¿no? Algunos pueden decir, ya, pero no, yo ya sé eso. Pero tú entiendes lo que significa que todo hombre necesita urgentemente la salvación. Urgente significa que es algo lo más pronto posible. Si podemos ver entonces el concepto ¿no?, detallado de la caída del hombre, vamos a poder ver eso. Que el hombre necesita ser lo más pronto posible, ser rescatado por Cristo, ¿no? Y de esta manera veríamos que hay miles, millones de personas que necesitan de Cristo. Pero nosotros no, como no entendemos nada de la caída del hombre, ¿no?, poco o nada nos importa nuestras amistades incrédulas, que sigan ahí caídos, muertos espiritualmente. Pero que cambiemos esa forma de pensar. O si de repente no lo estamos pensando, pero en la práctica viviéramos como si pensáramos así, ¿no? Entonces, Dios amenazó con la muerte de su transgresión. Ya, Dios amenaza a Adán que iba a morir si comía del árbol. ¿Y qué hizo el hombre? Recibió la muerte con su transgresión, ¿no? O sea, recibió la muerte de parte de Dios. Vamos por favor, a Romanos 5:12. Romanos 5:12. Dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El contexto de este texto enseña la condición del hombre luego de la caída de Adán. El texto enseña desde qué momento el hombre está bajo la condición descrita en los versículos anteriores, ¿no? Dice que así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, ¿no? El pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán. El pecado entró en el mundo por Adán, ¿no? Pero, ¿cuál era nuestra condición o cuál es la condición del hombre? La detalla en Romanos, ahí nomás en Romanos 5, versículo 6 dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Éramos impíos nosotros. Todo hombre natural que no conoce a Dios y que está en Adán es impío.
Un impío es aquel que no tiene ninguna reverencia hacia nuestro Dios y vive en una completa rebelión hacia Dios porque no obedece su mandamiento. La diferencia a nosotros, los creyentes, es que los cristianos procuramos o tenemos reverencia a nuestro Dios y nos esforzamos por cumplir los mandamientos de Dios, ¿no? Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, siendo aún pecadores. Éramos pecadores. El hombre natural es pecador, es decir, está bajo el dominio del pecado, el dominio voluntario, por eso practica el pecado. En cambio, los cristianos estamos bajo el dominio de Cristo y por eso no practicamos el pecado, aunque ciertamente luchamos contra él y posiblemente caigamos, pero no lo practicamos, ¿no? Entonces, ¿cuál era nuestra condición o cuál era la condición del hombre? Éramos impíos, éramos pecadores. ¿Qué más? Romanos 5:9: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. El hombre está bajo la ira de Dios. Nosotros estábamos bajo la ira de Dios. El hombre, por su condición, merece todo el castigo y todo el peso de la justicia de Dios, de la ira de Dios, ¿no? Nosotros merecíamos también ese castigo, pero Cristo vino y en la cruz nos redime. Él recibe todo el castigo y toda la ira de Dios por nosotros, ¿no? ¿Qué más podemos decir de la condición del hombre? Dice ahí en Romanos, el versículo siguiente, Romanos 5:10: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Reconciliados. Si siendo enemigos, éramos nosotros enemigos de Dios. Todo hombre actualmente es enemigo de Dios. Por eso luego Cristo dice a sus discípulos, que viene a ser no creyente, dice: ahora llamaré a mí. Entonces todo hombre es enemigo de Dios. El hombre está en enemistad con Dios, ¿no? Y por eso le espera ciertamente lo inevitable. O en otras palabras, al ser enemigo de Dios, está separado eternamente de Dios y le espera la condenación eterna en el infierno. En cambio nosotros no. De lo que éramos enemigos de Dios, ahora somos amigos de Dios, hijos de Dios, siendo adoptados por Dios, y ya no nos espera el infierno, sino el cielo, morada celestial. Entonces, Dios amenaza a Adán que iba a morir si rompía este solo mandato de no comer del árbol. Adán desobedece, Adán recibe la muerte por su desobediencia. ¿Y qué pasa con nosotros, sus descendientes de Adán? Es que todos heredamos la muerte de Adán por causa de Adán, ¿no? Dice entonces, y por el pecado, estamos en Romanos 5:12, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Dice, y por el pecado la muerte, dice. Pero ¿qué es el pecado? Primera de Juan 3:4 dice que el pecado es la infracción a la ley, ¿no? En otras palabras, el pecado es desobedecer la ley, violar la ley, ¿no? Dios dio al hombre una ley justa, pero el hombre la rompió. Dios le dio a Adán un mandato, pero Adán lo desobedeció a Dios, ¿no? Adán no se conformó con la orden de Dios. Igual el día de hoy, el hombre no se conforma con la ley de Dios. Adán pasó por alto lo que dijo Dios, como Dios no estaba, y hace lo que él quería, lo que él deseaba en ese momento. Igual el hombre hace un lado la ley de Dios, hace un lado las escrituras, ¿no? Para hacer lo que quiere. El deseo de Adán fue de vivir independientemente de Dios, así como el hombre quiere vivir sin Dios a su manera. Ahora bien, ¿qué significa esto de que la muerte pasó a todos los hombres? ¿No? Se refiere a la universalidad de las consecuencias del pecado de Adán, ¿no? Es decir, que todos los hombres heredamos el estado depravado de Adán, ¿no? Y lo que podemos decir como la depravación total, que posiblemente lo veamos en los párrafos siguientes, ¿no? Nosotros hemos heredado la naturaleza humana y caída de Adán, ¿no? Entonces, ¿por qué los hombres pecan? Porque hemos heredado el pecado de Adán. Hemos heredado la condición de pecador, ¿no?
Somos pecadores no porque pecamos, sino porque ya nacemos pecadores. ¿Y por qué nacemos pecadores? Porque heredamos el pecado, ¿verdad? ¿No? ¿Qué más podría significar esto de que hemos heredado la muerte? Hemos heredado, por ejemplo, Génesis 2:17 dice que iba a morir si comía del árbol. Ciertamente Adán murió. Hemos heredado la muerte física. No murió en el acto, como le dijo, pero envejeció y murió. Igual nosotros envejecemos y morimos. ¿Por qué? Por causa de heredar el pecado, ¿no? La muerte de Adán. ¿Qué más? La enfermedad también es una consecuencia de esto. Estamos afectados. Esto viene por causa del pecado. Aunque no como algunos piensan, ¿no? Que estoy enfermo porque estoy en pecado, ¿no? O otros pueden decir, ¿no? Como estás pecando constantemente, siempre paras enfermo. No. Enfermamos por causa del pecado de Adán. Por causa del pecado, sí, pero no porque estemos viviendo el pecado, sino por causa de haber heredado el pecado de Adán. Pero la muerte también significaba heredar la muerte espiritual, ¿no? En Efesios 2:1 y Colosenses 2:13 dice que el hombre está muerto espiritualmente. Por eso dice que estábamos muertos en el pecado, ¿no? Esto significa que toda la naturaleza, toda la disposición, la voluntad del hombre siempre va a estar encaminada al pecado. También significa heredar la muerte eterna o la muerte segunda, que viene a ser, nosotros experimentamos, los que aún están en Adán, fuera de Cristo, van a experimentarlo en la condenación eterna del infierno, la muerte eterna. O sea, hasta aquí podemos ver el problema o lo terrible que es haber recibido esta herencia que nos dejó Adán. Lo vemos de esa manera. Bueno, yo considero que la caída de Adán es el peor evento mundial que ha podido ocurrir en la historia. Porque ciertamente si vemos todo lo que significa haber heredado el pecado de Adán y la muerte, es sumamente terrible. Posiblemente algunos se horrorizan, se escandalizan y ciertamente deberíamos, ¿no? Cuando nos enteramos acerca del holocausto nazi, donde murieron millones de personas, ¿no? Judíos y algunos que estuvieron profesando alguna religión, nos pareció terrible, ¿verdad? O cuando sucedió la bomba atómica en Hiroshima, que sumamente todo lo que afectó al hombre y alrededores. Hace poco nomás, cuando tuvimos los huaicos, los deslizamientos, todos nos vimos afectados. Si bien acá en Lima no lo sentí, apenas habremos sido afectados por la falta de agua, pero en otras partes de Perú vimos ciertamente nuestro corazón a veces como se sentía mal, ¿no? Por todo, aunque no son creyentes, pero ciertamente no tenemos cierta compasión con las personas, pero me pareció terrible todos estos eventos catastróficos. Pero hermanos, ni un tsunami, ni un terremoto, ni una bomba nuclear, ni un huaico, deslizamiento por la lluvia es tan terrible como la caída del hombre, ¿no? Nada es tan terrible como esto, hermanos, por todas las consecuencias, porque todo lo que sabemos de Adán hemos heredado, y es sumamente terrible, hermanos. No sé si pueden verlo, eso considero que es una de las cosas más terribles. Entonces, si podemos ver esto, hemos podido ver cuál era nuestra condición delante del Señor, ¿no? Podemos ver que verdaderamente merecíamos el infierno y que no teníamos que hacer nada, solamente confiar en Cristo para arrepentirnos de verdad, ¿no? Podemos ver que verdaderamente necesitamos, si es que aún no conoces a Cristo, puedes ver cómo estás delante del Señor, que verdaderamente necesitas urgentemente la salvación, que necesitas urgentemente a Cristo, si es que estás entendiendo acerca de la caída del hombre, todas las circunstancias o consecuencias de haber heredado este pecado. Pero alguien de repente con un corazón endurecido, ¿no? Puede decir, pero hermano, ¿yo qué culpa tengo, ¿no? de haber heredado el pecado de Adán? ¿Yo qué culpa tengo? No es justo que yo haya heredado el pecado de Adán. ¿Por qué yo tengo que pagar con esto? Puede decir alguien. Si tú crees de esa manera, entonces también ¿por qué no dices? No es justo que Cristo haya muerto por la cruz. No es justo que Dios
se haya hecho carne, se haya hecho hombre para morir por ti. Eso es justo. No, hermanos. Es justo que ya hayamos heredado el pecado de Adán. Cuando un padre tiene hijos y da una herencia, es justo, ¿no? Que, como el hijo pródigo, ¿no? Que es su herencia, ¿no? Igual es justo que nosotros como herederos o descendientes de Adán, es justo que heredemos el pecado de Adán, ¿no? Es justo. Ahora, puede ver solamente esto. Vamos, denme unos 10 o 15 minutos, por favor. ¿Estás en Adán o estás en Cristo? Hasta aquí, después de todo ver esto. Si estás en Adán, aún estás muerto espiritualmente. Si estás en Cristo y has recibido vida espiritual. Si tú estás en Adán, eres un hombre natural. Si estás en Cristo, eres un hombre espiritual. Porque no es hombre espiritual porque tiene más años en la fe, sino todos los creyentes somos hombres espirituales. Y todos los incrédulos hombres naturales. En Adán solo estás buscando pecar y pecar, pero si estás en Cristo, vas a buscar y ciertamente vas a aborrecer el pecado. En Adán los hombres desobedecen los mandamientos de Dios. Si estás en Cristo, tú vas a deleitarte en los mandamientos de Dios, porque no es gravoso, dice la Escritura. Ahora bien, él, como bautistas particulares, Adán es la cabeza federal de nosotros, ¿no? De repente ya el hermano Stuart habló de esto, acerca de nuestro federalismo. Y quiero hablar de esto porque si no entendemos bien de la caída de Adán, tampoco vamos a entender, o algunas ideas locas por no entender esto, es que ha llevado a algunos a creer en el egalitarianismo. Hay dos posiciones, hermanos, en la iglesia, o mejor dicho, en el cristianismo: el egalitarianismo y el complementarianismo. El hermano Stuart le preguntó ayer acerca de esto y ciertamente estamos de acuerdo. Pero, ¿qué enseña el egalitarianismo? Que no hay diferencia entre hombre y mujer. Eso es lo más básico, ¿ya? Pero ¿qué más? Que el egalitarianismo niega el federalismo de nosotros como bautistas particulares. Es decir, niega el concepto bíblico que tenemos nosotros acerca de la caída de Adán. Niega que Adán sea la cabeza federal del hombre. ¿Qué más enseña? Bueno, algunas posiciones que nosotros ya conocemos, ¿no? Que la mujer puede ejercer ciertas responsabilidades dentro de la iglesia, dentro de la sociedad, puede ser líder, cabeza de hogar, etc., ¿no? Pero la Biblia contradice claramente esto, el egalitarianismo. Si bien es cierto, la Biblia enseña que el hombre y la mujer son iguales delante del Señor, pero en el contexto se refiere únicamente a la salvación, ¿ya? La Biblia también enseña que las mujeres no deben enseñar dentro de la iglesia a los varones. Por ejemplo, la Biblia dice que el obispo sea marido de una sola mujer. La Biblia no dice que la pastora sea marida de una sola mujer. Ya tenemos una idea clara acerca de esto. Pero ¿por qué? ¿Por qué hablo de esto, hermano? ¿Qué tiene que ver esto con el tema? Que el egalitarianismo contradice la caída del hombre. En la práctica, para ellos, Eva es la cabeza federal. ¿Y cuál es el problema? Que niegan que Eva haya tenido algún conocimiento acerca de la prohibición de Adán, acerca de la prohibición que Dios dio a Adán, acerca de comer del árbol. Entonces, si decimos que Adán y Eva son iguales, como el hombre y la mujer son iguales, entonces también podemos decir que damos tanto el pecado de Adán como el pecado de Eva. Y esta posición la he escuchado en algunas iglesias reformadas. Por eso me tomo unos minutos en hablar de eso. Lo bueno, posiblemente, si no lo escuchamos ahora, lo escuchemos más adelante con más frecuencia. Pero la Biblia no dice que el pecado entró al mundo a través de Eva, hermano. Dice que el pecado entró al mundo a través de Adán, de un hombre, Romanos 5:2, Adán. La Biblia no dice que por la transgresión de Eva todos murieron. La Biblia dice que por la transgresión de Adán todos murieron. Pero ¿cuál es lo más peligroso de creer o tener una posición del egalitarianismo? Que vamos a empezar a creer que heredamos el pecado de Adán. ¿Qué significa esto? Que daría lugar a que haya una salvadora, y no un salvador que viene a ser Cristo como el segundo Adán. Todo por no entender la caída del hombre.
Todo por no entender el pecado original y el haber heredado una naturaleza de Adán. Y si se niega que el hombre, claro, está condenado en Adán, también se va a negar que en Cristo el hombre puede ser justificado. Ese es el peligro. Y esta corriente del egalitarianismo predomina en las sectas y dentro del cristianismo profesante. Una de las más conocidas, o las más conocidas, es acerca de la diosa madre, que ven como que Dios era hombre y mujer, no mujer y hombre, ¿no? Y en la práctica muchas congregaciones, ¿no?, profesantes, también vemos que hay pastoras o las mujeres ocupan el liderazgo, toman decisiones, ¿no? Pero ¿qué es lo que nosotros creemos? Nosotros creemos en lo contrario, que es el complementarianismo, que si bien es cierto el hombre y la mujer fueron creados a imagen y semejanza, que el hombre no es mejor que la mujer, pero el hombre ha sido llamado para ejercer el liderazgo, así como Adán sobre Eva, así como el hombre sobre su esposa la mujer, igual dentro de la iglesia. Y esto nos lleva a un concepto claro y bíblico acerca de la caída del hombre, que nosotros heredamos el pecado de Adán y no de Eva. Y nosotros creemos en Cristo como Salvador, que Cristo viene a ser el segundo Adán y no en una segunda Eva. ¿Ya? Entonces, hermanos, ahí nomás en versículo 14 y 15 dice: no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, la cual es figura del que había de venir, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más los muchos, y el don de Dios por la gracia del nombre de Jesucristo. Parece otra lengua, ¿no? Muchos. Pero hermanos, ¿qué podemos ver en esto? ¿Por qué la muerte pasó a todos los hombres si no había ley aún? ¿No? Significa esto que, aunque sí bien es cierto que desde Adán hasta Moisés no había una ley dada, ¿no?, escrita, pero sí la ley había sido escrita en el corazón de Adán. ¿Ya? Entonces esto demuestra que el pecado ya estaba en el mundo. ¿Ya? Si bien la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, incluso como en Job, ¿no?, que dice que a la muerte le llamaban el rey de los terrores, en Job 18:14. ¿No? Pero también dice algo importante, que tiene que ver con esto, que es la figura de aquel que había de venir. Algunos dicen que la figura de aquel que había de venir somos todos nosotros, los descendientes de Adán, en su estado de pecado, pero no, eso es falso, ¿no? Aquel que había de venir es Cristo. Cristo es el segundo Adán, ¿no?, que nació de una mujer virgen. Si bien Adán fue la cabeza de su esposa Eva, Cristo es la cabeza de la iglesia. Adán era el sacerdote de su casa y Cristo es nuestro sumo sacerdote. Adán carga a nosotros el pecado y la muerte, y Cristo carga a nosotros lo contrario, la justicia y la vida eterna, ¿no? Entonces, Cristo es el segundo Adán, aquel que había de venir. Adán debería ser una figura de Cristo, no por lo que hizo, sino por cómo se entiende, ¿no? Entonces, ¿qué me dice la confesión? Pero no fue, el texto, Romanos 5:14, dice: pero el don no fue como la transgresión. ¿Pero cuál fue la transgresión de Adán, hermanos? Ya lo vimos, ¿verdad? Haber comido del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y este texto se refiere a que el don de Dios, es decir, la gracia de Dios, es incomparable. Si bien hemos dicho que la caída de Adán es el peor evento mundial, podemos decir para nosotros que la cruz es el mejor evento mundial para nosotros, porque es el único medio, solo en la cruz, que podemos ser reconciliados y ser libres de este estado pecaminoso de Adán, ¿no? Aunque posiblemente si nos remontáramos ese tiempo veríamos como un mal evento, pero nosotros podemos entender el por qué es que murió Cristo en la cruz, ¿no? Y si la salvación, en este caso, es por gracia, ¿no?, que recibimos en ese mejor evento por nosotros, ¿no? Entonces, ¿cuál es ese don que está hablando acá? Es la salvación, la vida eterna. Si bien por la desobediencia de Adán recibimos todo lo malo que hemos hablado hasta aquí, por la obediencia de Cristo recibimos todo lo bueno de parte de Dios. Y todo lo bueno tiene que ver siempre en relación a lo espiritual.
Nunca en lo material, aunque Dios puede bendecir, pero siempre en lo espiritual. Ya para finalizar esta parte donde dice, usando Satanás la sutileza de la serpiente para subyugar a Eva en la confesión, y luego a través de ella seduciendo a Adán, quien sin ninguna coacción deliberadamente transgredió la ley bajo la cual habían sido creados, y también el mandato que les había sido dado al comer del fruto prohibido. ¿Ya? Este es el papel de Satanás en la caída del hombre. Génesis 3. Voy a leerlo, hermanos, como no estoy leyendo. Génesis 3, del 1 al 7, dice: Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, la cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. La serpiente. ¿Quién era la serpiente? Específicamente era Satanás, el diablo. Hay una versión de la Biblia que se llama la Biblia Samaritana. No le llama serpiente, dice engañador o mentiroso. Aunque esta versión no es fiel a los textos originales, le da sentido a ese texto. Alguien puede decir, entonces el diablo es una serpiente, hermano. No, hermano. Eva no sospechaba de esta serpiente que hablaba, porque ella ya había visto o conocía o veía todas las bondades o las cosas que hacía Dios en ese entonces. Entonces, la serpiente, no es que el diablo era una serpiente, sino que la serpiente era un instrumento de Satanás, ¿no? La serpiente estaba siendo poseída por Satanás. Eso lo vemos cuando Jesucristo expulsa demonios y los arroja a los cerdos, ¿no? Cómo es que son poseídos. En este caso la serpiente estaba siendo poseída por Satanás, pero el diablo no era una serpiente, así que tenerlo claro. La serpiente era el animal más astuto y bíblicamente da a entender que la serpiente es el animal más astuto. Aunque algunos piensan que es el león y otros animales. No es necesario que estemos de acuerdo en esto, pero lo que quiero decir es que el diablo es el ser más astuto sobre la tierra. Si bien es cierto, algunos animales fueron creados con astucia, el hombre también tiene de alguna manera cierta astucia, pero Satanás es el ser más astuto, pero esa astucia la utiliza para la maldad. Y no existe nadie tan astuto como él. No le digo esto, hermano, para que después de eso ustedes tengan miedo al diablo, a Satanás. Le digo para que entiendan cuán astuto es Satanás, para hacernos caer en pecado como lo hizo con Adán. Satanás tuvo el poder para engañar y tentar a Eva, y luego Adán. También hasta el día de hoy tiene el poder para tentar y engañar a todos los hombres. Hasta el día de hoy Satanás tiene al hombre, no solo el incrédulo, sino también el creyente. Sin embargo, uno cree que pueden pisar al diablo o atarlo, y no es así. Si entendieran quién es Satanás, ni se atreverían. Solamente se someterían a Dios, que es la única manera de resistir al diablo, ¿no? El único que tiene la autoridad para hacer lo que quiera con Satanás es Dios, no nosotros. Nosotros no podemos hacer eso, ¿no? Entonces, ¿cómo opera y cómo operó Satanás a la mente de Eva? Porque Dios os ha dicho, no, eso es mentira, tú no vas a morir. Todo iba a la mente. Satanás no le puso una pistola en la cabeza, no le amenazó, si no me obedeces te va a ir mal. No, siempre a la mente. Por eso es que siempre cuando predicamos el Evangelio vamos a la mente, a la razón, que pueda razonar cuán pecador es, ¿no? Pero acá viene algo importante, la respuesta de Eva. Quiero que veamos el versículo 3. Génesis 3:3 dice: pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis.
Dice algo, Eva, no tocaréis del árbol. Pregunto. Eva mintió, o alguien podría decir, Eva es legalista. ¿Por qué? Porque Dios dijo que no coma del árbol. Pero Dios no le dijo a Adán, no toques el árbol. No le dijo. Y eso lo ustedes no pueden comprobar. Pero Eva dice, no tocaréis el árbol. Pero ¿por qué Eva dice eso? Porque tocar del árbol o no tocar del árbol se encontraba implícito dentro del mandamiento de Dios. Eva, la Biblia, o Dios le dijo, no comerás. Pero Eva dice, Dios me ha dicho que no coma y que no lo toque. ¿Por qué? Porque el tocar del árbol implicaba arrancarlo y consumir o comerlo, ¿no? ¿Pero qué significa implícito? Que está incluido dentro de una cosa sin que se diga o especifique. Así también en la Biblia, hermanos, esto hay que entenderlo. Hay muchos mandamientos implícitos que, si bien Dios no lo ha dicho literalmente, pero se encuentran implícitos. Por ejemplo, Dios no prohíbe que un joven esté en una pandilla juvenil, pero está implícito que no debe hacerlo. Dios no prohíbe, por ejemplo, el consumo de la marihuana y alguna otra droga. Literalmente no lo prohíbe, pero se encuentra implícito. Eva lo entendió. Eva pareciera que es más sabia que algunos hombres del presente, ¿no? Se encontraba implícito que no debía tocar este árbol, no debía hacerlo. Muchos mandamientos, hermanos, que afectan nuestra santidad, si bien están escritos, pero también hay algunos mandamientos implícitos, hermano. Entonces, no podríamos acusar de Eva de legalista como algunos nos acusan a nosotros por no creer en algunas cosas, ¿no? Entonces, no moriréis, le dice Eva. No era una contradicción a lo que Dios había dicho, ¿no? Porque ciertamente Eva iba a morir. Como les había dicho, murieron. Ya vimos todo lo que significaba la muerte. Pero otro aspecto del pecado es que entra por los ojos. Y su pecado no fue, el problema, mejor dicho, no fue comer del árbol. El problema fue desobedecer a Dios y pagar las consecuencias. ¿Y qué consiguieron? Ya les había dicho, conocer la muerte, su desnudez, conocer su desnudez, para vergüenza suya. Y en la parte final, lo cual agradó a Dios permitir, conforme a su sabio consejo, habiéndolo ordenado y con el propósito de que fuera para su propia gloria. Hay algunos que piensan, ¿no? Como Adán pecó, entonces le falló el plan A a Dios. Dios creó el plan B. Algo similar me enseñaron cuando estaba en la Iglesia Católica en un catecismo. El plan de Dios, el plan original era que Adán haga esto, obedezca, pero como falló, entonces ahora creó un plan B. Aunque no lo decían literalmente, pero en la práctica daban de entender eso. Pero no es eso, hermanos. No es que le falló el plan A y como plan B decidió enviar a su Hijo Cristo. Todo esto, hermano, de la caída de Dios, de Adán, estaba dentro del decreto de Dios, estaba establecido. No significa que Dios le haya movido o lo empujado a Adán a pecar, a que coma de ese árbol, no, sino que Dios lo había permitido, estaba dentro de su decreto. Eso es todo lo que podemos ver en este capítulo de la caída del hombre. Dios permita que podamos ver más al detalle acerca de toda la significancia de la caída del próximo domingo. Vamos a orar, hermanos. Dios mío, Padre Santo, te damos gracias, Señor, una vez más por este mensaje, Señor, que tú nos permites entender. Te pedimos que nos ayudes a entender, Señor, a comprender acerca de la caída y sinceramente tomar conciencia de que el hombre está perdido completamente, muerto en sus delitos y pecados, Señor, y que necesita urgentemente la salvación, Señor. Sinceramente, aunque posiblemente no entendamos, Señor, por qué tú lo permitiste, pero tú lo permitiste, estaba dentro de tu decreto. No podríamos pensar que somos mejores de Adán, ni echarle la culpa a Adán por lo que hizo, ni echarte la culpa a ti, Señor, sino que entendemos, Señor, que ciertamente el pecado afecta a nuestras vidas hasta el día de hoy. No por causa de Adán, porque ciertamente también somos responsables de lo que hablamos, de lo que decimos, de nuestro pecado. Ayúdanos, Señor, también para aborrecer el pecado de nuestras vidas y ayudar a otros para que puedan conocerte y salir de ese estado pecaminoso de Adán y puedan estar en Cristo así como nosotros. Te pedimos todo esto en el nombre de tu
Jesús. Amén.